conejo y el tigre. Había una vez un tigre que estaba parida y llegó el conejo del monte, se pintó los labios de cactus y le dijo: «Ay, amiga, vengo del monte, ahí hay muchos cactus, hay variedades. Si quieres, puedes ir, está al sur de La Guajira». Y como la tigre estaba pasando necesidades, le dijo: «Bueno, amiga, cuídame a mis hijos, voy por el monte, voy a buscar porque estoy pasando una necesidad». Y ella dijo: «Bueno, yo te cuido a tus hijos. Nada, tú sabes que somos amigas, hermanas. Bueno, cuídame a mis hijos, voy». Bueno, se fue la tigre buscando las variedades de cactus y como ella no encontró, regresó otra vez a su casa, muerta de hambre. Y ya cuando el conejo ya había preparado todas sus crías, solamente había dejado una. Y llegó, le dijo: «Oye, sírvame mi comida que tengo mucha hambre, ¿qué me hiciste de comida?». Y como: «Yo te hice una sopita, porque fui para allá matar unos pajaritos para que te lo comieras si regresabas muerta de hambre si no encontrabas nada». Y le dijo: «Bueno, sírvemelo». Y como la tigre estaba comiendo, le dijo, y los dientes le sonaban: «Te estás comiendo a tus hijos, te estás comiendo a tus hijos, te estás comiendo a tus hijos». Y ella le dijo: «¿Por qué mis dientes me están diciendo que me estoy comiendo a mis hijos?». Y como la tigre dijo: «Entonces pásame a mis hijos para darles senos, pueden tener mucha hambre». Y la coneja fue y buscó a su hija, la única que quedaba, y se la llevó. Y después le dio senos y le dijo: «Ve, búscame a mi otra hija». Fue, le cambió la ropa y la trajo otra vez. «¿Y por qué mi hija está como muy llenita?». «No, es porque yo también le di sopa». Ya, ok, entendido. Y fue: «Búscame a la última para darle, para acostarme a dormir». Y como que fue y le cambió la ropa y se la trajo otra vez. Y le dije: ¿Por qué mis hijos estarán así?». «Bueno, gracias, voy para adentro a ver a mis hijos, ¿cómo están?». Fue y solamente había encontrado una, a la que le había dado los senos de los otros hijitos de ella. Y cuando entró vio que solamente había una a la que ella le había dado senos y vio la coneja ya lejos. Ahí está bien bonito pintada, porque cuando tengas tu cría te voy a hacer la misma maldad que me hiciste a mí. Gracias.